nuestra economía. Sección minera nos encanta, importante. Chile, país minero, principal sector de exportaciones y siento que sabemos poco, así que necesitamos saber más y por eso tenemos esta sección. Este año Chile se convertirá en uno de los principales países productores de oro del mundo y parte importante viene de Atacama con Salares Norte, la primera operación de Goldfields en Chile. Goldfields, creamos valor que perdura más allá de la minería. Goldfields hace posible este espacio en el que hoy conversaremos con Daniela Desormeaux, absolutamente experta en todo lo que tiene que ver con commodities. Hoy día es directora de Sesco y desde hace hartos años es economista especializada en recursos naturales. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Pato, buenos días, ¿bien y tú? Bien, pues acá con todos los vaivenes de los mercados. Cierto, partimos marzo con todo. Se nos apareció marzo. Sí, Literal, ¿ah? sí, fuerte, fuerte. Oye, algo... no te voy a preguntar por las fluctuaciones del día a día del petróleo. Yo encuentro que los mercados exageran porque hasta ahora nadie cree que va a durar demasiado este cierre parcial del estrecho de Hormuz. Pero, ¿qué efecto tiene, Dani, el aumento del precio del petróleo sobre los costos de producir cobre y litio? ¿Es algo que nos afecta demasiado, que nos va a hacer, más allá de que vamos a importar petróleo más caro, qué otros efectos tiene en la cadena de producción, en la cadena de valor? Sí, bueno, la verdad es que el impacto es importante. Ahora hay que entender que, por supuesto, las mineras con sus proveedores, ¿cierto?, de combustible, trabajan, tienen contratos, ¿cierto?, de suministro de largo plazo, porque el combustible es crítico y tiene que asegurar la continuidad operacional. Ahora, estos contratos también, dependiendo del tipo, ¿cierto?, de la negociación, están indexados a ciertos polinomios y esos polinomios también están sujetos a los cambios con referentes internacionales, por ejemplo. Entonces, obviamente, estas alzas o la volatilidad de alguna forma va a tener algún impacto, quizás con cierto rezago, dependiendo de los tipos de contrato. Entonces, no es como tan inmediato, pero va a haber un efecto. Ahora, dicho eso, depende, y aquí nuestra minería es bastante diversa, si pensamos primero dentro de lo que es la minería del cobre, porque depende del tipo de operación. Es muy distinta una mina subterránea que una mina a rajo, o por ejemplo, los procesos de hidrometalurgia o una planta concentradora, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado cuando uno habla con los promedios. En general, y aquí sacando información del Consejo Minero, ellos hablan de que en promedio los combustibles pesan como un 6% dentro de lo que es el gasto operacional o el OPEX de una operación minera promedio, teniendo en cuenta que hay estas diferencias, ¿cierto?, en tipo de operación, tipo de proceso. Ese es un impacto directo, pero además tienes que sumarle, por ejemplo, el impacto que tiene sobre los fletes, ¿cierto?, lo que tiene sobre los insumos, es decir, el petróleo es bastante transversal. Entonces, hay algunas estimaciones, y nosotros también estamos haciendo algunas, en que podemos llegar que a lo mejor podría ser un 15 a un 20%, dependiendo. En el caso, por ejemplo, de un depósito de sulfuros, que es la mayoría de nuestro cobre hoy día se obtiene a partir de sulfuro, que eso implica, ¿cierto?, la molienda que conocemos, y esos procesos son más intensivos en energía y, por lo tanto, también en combustible. O cuando hoy día estamos explotando minerales con menor ley, ¿cierto? Eso significa que para sacar el mismo contenido, el mismo cobre, ¿cierto?, necesitamos mover más mineral, y eso implica también más camiones y más mineral que hay que mover, por lo tanto también más consumo de combustibles. Entonces, hoy día nuestros yacimientos, que en general se están envejeciendo, ¿cierto?, estamos con mayor participación de los sulfuros. El tema del combustible tiene un impacto importante en el costo operacional, sin duda, y no solamente en el costo directo, sino que también cómo esto se traspasa. Ustedes comentaban ahí antes en el programa, estaban hablando del tema de los fletes, de este seguro que Donald Trump algo estaba como para compensar, ¿cierto?, el cierre de Hormuz. Sí. Eso podría atenuar algo, pero también va a tener un impacto, ¿cierto? Y también en lo que son los insumos, porque hay muchos insumos que también son importados. Todo Claro. lo que es maquinaria, todo lo que es equipo es importado. Así que el impacto va a ser importante. Ahora hay que ver cuánto va a durar, ¿cierto? Ya, pero déjame preguntarte respecto como a los fundamentales del precio del cobre, porque cuando vemos que el petróleo sube por esta guerra,
Esto y el petróleo pesa, decíamos, digamos 15%, por decir un número promedio, dentro de los costos operacionales de producir cobre. Bueno, un petróleo más caro significa costos operacionales del cobre más caro y significa entonces que esa industria se equilibra con un precio más alto, no más bajo. Lo que hemos visto Ujú. nosotros como reacción en el mercado son caídas en el precio del cobre, ¿verdad? Entonces uno piensa, ¿y por qué tendría que caer el cobre frente a esta subida de precio del petróleo? ¿Será que se está pensando de que esto va a ser una guerra que va a traer una recesión, una caída en la demanda, algo que justifique una caída en el precio del cobre? Y como yo no he leído nada de eso, me pareció una mala reacción, digamos, del mercado haciendo caer el precio del cobre en vez de hacerlo subir. Porque cuando sube el precio del petróleo, muchos commodities que requieren petróleo para ser producido debieran subir también. ¿Qué opinas de eso? Sí, a ver, yo creo que no es tan directo y no es tan uno a uno. También hay que considerar, por ejemplo, que en minería hay hartas operaciones. Hoy día la minería está bastante electrificada, y la energía eléctrica que hoy día producimos, sobre todo en el norte, mucha de ella ya viene de renovables. Entonces, yo te diría que hoy día igual hay una menor dependencia de lo que había hace 10 o 15 años atrás del petróleo. Ujú. Independiente de ello que el petróleo es súper relevante y que va a ser un costo y que en algún caso podría llegar a un 15%, a un 10 o un 8. Yo creo que aquí hay factores distintos. Por un lado es ver cuánto de este shock va a ser permanente y más transitorio. Si es más transitorio va a tener un impacto, pero menor. Si es algo más permanente, como un cambio de tendencia, eso ahí sí uno debiera ver un impacto más permanente en los costos. Por ejemplo, al revés, el 2016, cuando ya Estados Unidos pasa a ser de un importador neto a un exportador neto porque desarrolla la industria del shale oil y el shale gas, ¿cierto? Y viene una baja estructural en los precios de los combustibles, eso se traspasa, ¿cierto? Y ahí ya es algo, tiene una característica más de un shock permanente. Entonces yo creo que a lo mejor en lo que es el cobre se está mirando como que esto por un lado puede ser un poco más transitorio y por otro lado también a medida que la minería en Chile y en el mundo se está electrificando y las fuentes de energía hoy día son renovables, eso también le quita un poquito tanta dependencia en términos de sus fundamentos. No por eso no va a impactar al costo, pero de los fundamentos. Pero yo creo que el temor mayor es con respecto a el impacto más macro y a una recesión. Y yo creo que ese es el principal fundamento que está moviendo hoy día el precio del cobre, que igual, o sea, igual estamos en niveles mayores de los que fue el promedio del año pasado. El año pasado tuvimos un promedio de 4,5 y ahora estamos en 5,8. Lo que pasa es que, claro, partimos el año y en los dos primeros meses, enero y febrero, el promedio fue un 6,1. ¿Cierto? Entonces estábamos con precios ¿Cuán- muy altos por sobre sí. 6. ¿Cuánta plata ¿Mm? más será para Chile eso? Si es que cerráramos todo el año parejo 5,8 en vez de 4. ¿Cuánto fue el primer año pasado, me dijiste? 4,5. 4,5. O sea, $1.3 más. Mira, aquí hay hartas estimaciones distintas entre, no sé, la DIPRE y otros analistas, ¿cierto? Porque también depende, obviamente, de muchos factores, cuánto entra por Codelco, cuánto entra por los royalties, los encadenamientos productivos, pero más o menos cada centavo de dólar adicional podrían ser unos 30 millones de dólares adicionales. Entonces, Quizás parece que es eh, más. Yo he escuchado el número sí, 30, pero ¿sabes lo que pasa? Con royalties, con una curva creciente, con el precio más alto se recauda más. Entonces, a mí me decían que se parecía más a 50, 60 con precios altos que a 30, pero ese es el número más común, ¿no? es el número que uno más escucha y claro, hay que darlo bien fino, 30 pero millones de dólares por quizás, centavo. quizás también es mejor ser un poquito más conservador, ¿cierto? Porque también depende del volumen, de cierto, de cuánto Claro. cobre vamos a estar produciendo y eso hoy día sabemos que estamos con un nivel de estancamiento. Entonces seamos conservadores y a lo mejor 30, 35, o sea, el impacto es importante. Entonces Son también 4.000 millones de dólares más al año. exacto, exacto. Entonces es mucho y sabíamos que íbamos a estar sujetos a volatilidad. Los precios arriba de $6 respondían principalmente a fundamentos muy sólidos, que esos siguen estando, pero obviamente esta situación genera incertidumbre. Partimos el año con la situación de Venezuela, que no sabíamos mucho cómo nos iba a impactar. El impacto fue más acotado, ¿cierto? Ahora tenemos esta situación. Sabemos también, sigue en paralelo lo de los aranceles. Vimos que, por ejemplo, ayer el presidente de Estados Unidos no le gustó la respuesta de España, por ejemplo, y le Mm. dijo que iba a hacer un embargo y que no iba a comerciar con España. Entonces, eso también empieza a generar ruido más allá del tema puntual del petróleo, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa ha sido la respuesta un poco del cobre, lo que hemos visto esta semana. Perfecto. Y para cerrar con el cobre, Daniela,
¿Cuál dirías tú que es como el precio de equilibrio a largo plazo del cobre hoy por hoy? O la verdad es que es súper difícil porque además después a uno lo dice, Te la la Daniela cobran. dijo, la Sí, dame un cobran. rango Eh, entonces, entre uno Pero y mira, 10. pero mira, yo creo que nos vamos a estar moviendo entre 5,5 y 6,2 o 6. Hay algunos bancos de inversión que apuntan incluso más promedios arriba de 6, pero creo que es complejo, sobre todo que la incertidumbre, ¿cierto?, es como inherente al Sí, sistema. total, Ah, total. entonces, claro, si uno saca todo el ruido, a lo mejor sí, pero yo creo que entre 5,5, 6, arriba de 5 de todas maneras, veo difícil retroceder bajo 5, salvo que algo que no estamos previendo Sí, ocurriera, ¿cierto? Todo sí. es posible. Pero claramente niveles superiores que el año pasado. Oye, y a propósito de pronósticos, bueno, ha subido harto el precio del litio en los últimos, no sé, 6 meses, 9 meses, impresionante, más de 100%, ya estamos, depende qué contrato uno mire, plazo y todo, sabemos que no es un commodity propiamente tal, pero ya estamos sobre los 20.000, 23.000 por ahí. Y de hecho, SQM reportó el Sí, la domingo, semana creo, y pasada. reportó bien, reportó Sí, con buenos números y con buen guidance, diciendo como que va a ser capaz de producir 260.000 toneladas y que cree que el precio del primer trimestre va a ser mejor que el del cuarto trimestre del año pasado. O sea, buenas así es. perspectivas ve Soki para el litio. ¿Tú cómo lo Sí. ves? Bueno, yo siempre he sido optimista con respecto al litio, mirando el vaso medio lleno más que medio vacío y entendiendo que los precios que observamos de $8.000 la tonelada eran ya precios pisos de una reacción frente a precios que habíamos visto de los $70.000 que no eran precios de equilibrio, ¿cierto? Entonces, hoy día lo que estamos viendo, esos 20.000 son más precios más spot en China, pero si uno mira los precios de las exportaciones, a cuánto están saliendo, de lo mismo que están reportando las empresas, estamos todavía del orden entre los de 9.500 a 12.000. Ahora, los precios spot tienden a anticipar la tendencia, por lo tanto, y hoy día además tenemos dentro del mix de transacciones que muchos de ellos ya se están indexando a los precios spot, Ujú. por eso que ya pasan a ser más relevantes. Entonces, efectivamente los mercados se van regulando. Hubo exceso de oferta, mucha capacidad, los proyectos y las ampliaciones y los ramp-up fueron muy acelerados y eso llevó que saliera litio de todas partes del mundo, principalmente de África, que es como la oferta marginal que fue entrando al mercado, y llevó a la baja los precios, pero de alguna forma se va regulando. No ha sido tan rápido, pero también el año pasado hubo disrupciones en oferta, acuérdate que cerraron algunas minas en Sí, China, lo sí. conversamos, y eso empezó a llevar que, bueno, los costos marginales de algunas operaciones en China con, por ejemplo, lepidolitas de África, están cerca de los $15.000. Claro. Entonces, claramente un precio de 9.000, 10.000 no es sostenible por mucho tiempo. En un comienzo sí, porque igual sabemos que las empresas en China están fuertemente integradas y están subsidiadas. Entonces, podían aguantar precios bajos, pero no en el largo plazo. Por lo Ya. tanto, lo que estamos viendo es una recuperación. Yo no me atrevería a dar un pronóstico y creo que un precio a largo plazo de 20.000 es alto y optimista. Se Yo habla de creo 18, entre 15 y 18 como lo 15, típico. sí, 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 más o menos en torno a eso, pero con fundamentos que siguen estando súper sólidos. Ya no solamente la electromovilidad, ahora los datos más El recientes de China de venta de almacenamiento. autos eléctricos fueron más débiles. Ajá. BYD fue febrero, las ventas fueron menos de lo esperado, pero también hay una mayor madurez en el mercado chino, porque en China ya todos los autos son eléctricos, Claro. ¿cierto? Pero todavía queda espacio para crecer fuera de China y lo que tú decías recién ahí, el almacenamiento. Eso también está entrando Que es el fuerte. gran desafío de la energía, porque tú hoy día sabemos, entre comillas, producir energía limpia y barata. El problema es que no tenemos todavía las capacidades económicas o sea, económicamente viables para almacenarla. Y Exacto. se produce, por ejemplo, nosotros somos capaces de producir mucha energía limpia y barata en el sur de Chile. La demanda está en el norte y como no la podemos almacenar, o la transmitimos rápido o la perdemos, ¿verdad? Exactamente. Entonces Sí. ahí está el talento del litio, que es clave para poder Ujú. almacenar. Y ese es el segmento del mercado que más ha crecido y que más hablan los reportes internacionales. Así es, así es. Ah, Ese sería como lo que fue la electromovilidad a lo mejor hace 10 años, ¿cierto? Lo que te marca como el cambio en tendencia, el cambio estructural. Hoy día es el uso del litio en baterías estacionarias. perfecto. Oye, Daniela, y respecto al oro, porque ahora tenemos producción de oro en Chile. Así Y es. aporta a las arcas fiscales y sigue volando. El oro vale oro. Va, Sí, bueno, sobre todo en estos momentos.
Sí, el oro siempre ha sido, lo miramos un poquito desde una lupa o un ángulo distinto, porque es más bien un activo más financiero que un activo real, ¿cierto? Industrial, Físico. sí. Ah, claro, industrial. Pero claramente el interés por el oro ha aumentado en el último tiempo, con toda la volatilidad, todo el ruido en la economía, ¿cierto? Y en el mundo en general favorece al oro, ¿ah? Porque es como un instrumento de cobertura. Pero además también hay yacimientos que son oro-cobre, por ejemplo. Entonces, también con los precios del oro alto y los precios del cobre atractivos, estos yacimientos también son atractivos de poder ya empezar a entrar en producción. Y ha sido bien interesante lo que hemos visto en la tercera región, sobre todo que ahí hay harta diversidad en términos de metales, es una región más polimetálica, ¿cierto? Tenemos hierro, tenemos litio, tenemos cobre, tenemos oro, y que obviamente este mix resulta atractivo y claro, si bien Chile no es top y no está dentro de los primeros productores de oro, pero sí son proyectos que son muy interesantes, que tienen dinámicas distintas a los proyectos de cobre, pero que también hacen que nuestra matriz se vaya diversificando. Por lo tanto, es una súper buena noticia para nuestro país que ya hay operaciones produciendo y hay varios otros proyectos, hay prospectos también que podrían entrar. Excelente, pues buenas noticias por ese lado. Muchas gracias por Un conversar con nosotros, gusto. Daniela Desormoa, economista, directora de Sesco y amiga de la casa. Que esté muy bien.